transferencia. Pero el día de hoy voy a comentar la presentación que hice la vez pasada, ¿no? Donde les presenté este material que ya lo subí a la lista de archivos. Se llama Funciones de Transferencia de Sistemas. Entonces, lo que vimos la vez pasada es que si tenemos una ecuación diferencial ordinaria de primer orden con coeficientes constantes, ¿verdad? Como la que estoy mostrando en la ecuación 1, pues podemos cambiar, ¿no? Transformar esa ecuación diferencial a su equivalente función de transferencia, que es una ecuación algebraica. Esa es una idea muy importante, ¿no? Y luego, bueno, pues ya tenemos un modelo en el dominio de la variable compleja S, pues ya tenemos un modelo equivalente al que nos da la ecuación diferencial ordinaria de primer orden, ¿no? Bueno, ya tenemos el modelo, pero ahora hasta ahí nos quedamos, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? O sea, una vez que tenemos el modelo en forma algebraica, como un cociente de dos transformadas de Laplace, ¿no? De las transformadas de Laplace de la variable de salida y, ¿no? Y la variable de entrada u, ¿no? Esa es la función de transferencia. Y dijimos, la vez pasada vimos bien esto, que este cociente está dado por dos polinomios, ¿no? Uno en el numerador y otro en el denominador, que van a tener cierto grado, ambos, ¿no? Pero, ¿qué sigue? O sea, ya estamos ahí, pero lo que nosotros buscamos, lo que nosotros deseamos es conocer el comportamiento de la variable de salida, y, en el dominio del tiempo. Entonces, esta función de transferencia tiene que ser tratada, ¿verdad? De manera tal que nos permita obtener ese valor, el valor de la variable de salida. Y para eso se va a utilizar, como vamos a ver el día de hoy, pues la transformada inversa de Laplace, ¿no? Si vemos en esta ecuación 7 o en la ecuación 5, vemos, son dos maneras, ¿no? de representar. En la 5 es la variable de salida, y de s, ¿no? Y en la 7 es el cociente, es la función de transferencia, ¿no? Pero pues es claro que de aquí podemos, otra vez, ¿verdad? Despejar y de s, ¿no? Y que sería igual a g de s, la función de transferencia, por u de s, como está aquí. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Y vamos a explicar por qué se necesita hacer esto. Entonces, lo que vamos a hacer es regresar al dominio de la variable independiente tiempo, ¿no? O como aquí dice, para la función de transferencia, ¿verdad? Dada por la ecuación 7, queremos ahora determinar y de t, ¿no? ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el comportamiento, ¿verdad? En el tiempo de y de t, de y, para una entrada. ¿Por qué una entrada? Esto lo voy a explicar en detalle. Para conocer el comportamiento de sistemas se usan funciones especiales que se llaman funciones de singularidad, ¿no? Entonces, una de esas es la función escalón unitaria, que su transformada de Laplace, de hecho la vimos cuando discutimos el caso de la aplicación de las transformadas de Laplace, ¿no? Si me permiten, lo puedo presentar. ¿Dónde está? En las notas. Uy, no está. Aquí está, sí está abierto. Entonces, cuando vimos transformadas de Laplace, analizamos el caso de esta transformada de Laplace de una función escalón, ¿verdad? Que dijimos, ok, esta función va a tomar un valor en general A puede ser cualquier valor mayor que 0, pero si fuera 1, pues es el caso de la función escalón unitaria, ¿no? Y vimos entonces que la transformada de Laplace de esta función era igual a A entre S. Repito, si A vale 1, pues tendríamos 1 entre S, que es el caso que estoy mostrando aquí, ¿no? Por eso dice,
para una entrada de escalón unitaria, ¿verdad? UDS, aquí en la ecuación 5, va a valer 1 entre S. Esta función escalón, insisto, se usa mucho para analizar el comportamiento de sistemas. Se usan otras que vamos a ver, una función impulso, una función rampa, que es en la que nos quedamos la vez pasada, ¿no? Entonces, dependiendo de estas entradas, ¿no? De cómo sean estas funciones de entrada o señales que aplicamos a nuestros sistemas, pues va a ser su comportamiento. Lo que veíamos la vez pasada, ¿verdad? Cuando aplicamos una rampa unitaria, por ejemplo, la señal de salida, la variable de salida, pues sigue, ¿verdad? Sigue ese comportamiento de la función de entrada, de la variable de entrada, rampa, ¿no? Pero cuando apliquemos otra entrada, como en este caso una entrada de escalón unitaria, pues el comportamiento va a ser diferente. Y precisamente en ingeniería de sistemas, de eso se trata, de analizar, ¿verdad?, cómo se comportan diferentes sistemas. Y vamos a ver que hay comportamientos típicos para sistemas de primer orden, segundo orden y alto orden, ¿no? Entonces, vamos a empezar por este caso sencillo, ¿no? Entonces, repito, queremos determinar, ¿verdad?, el valor o el comportamiento de la variable de salida, pero en el dominio del tiempo, cuando apliquemos esta entrada a su función de transferencia aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a regresar, pues, al dominio de la variable independiente tiempo. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, aquí dice reescribiendo la función de transferencia, 7. ¿No? Es decir, despejando la variable de salida, que es la que queremos, ¿no? Pues queda que esto es igual a GDS por UDS, y entonces aquí vamos a sustituir, ¿verdad? ¿Quién es UDS? Entonces puede haber muchas, ¿no? Muchas funciones, ¿no? Aquí, muchas entradas, ¿no? UDS puede tomar muchas formas, pues una es esta escalón unitaria. ¿Ok? Y entonces, pues simplemente estoy sustituyendo. ¿Quién es GDS? Pues ya la teníamos acá arriba. Es esta, ¿verdad? Es este cociente. El cociente de los dos polinomios, acuérdense, ¿no? Por UDS. Como estamos diciendo que UDS, ¿verdad? Es igual a 1 entre S, pues simplemente sustituyo aquí, ¿no? Y entonces tenemos la variable de salida, YDS igual a este producto, que es igual a GDS por UDS, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Bueno, aquí lo que sigue es el uso de transformada inversa de Laplace, o sea, regresar, ¿verdad? A través del uso de transformada inversa de Laplace al dominio del tiempo. Entonces, calculando la transformada inversa de Laplace pues de las dos, bueno, de esta no sería, función de transferencia la 9, ¿no? Porque ya sustituimos UDS. Entonces nos queda indicado así, ¿verdad? Transformada inversa de Laplace de YDS, transformada inversa de Laplace de este producto, pues es igual a transformada inversa de Laplace igual, ¿no? De este producto de estos dos cocientes. Y aquí viene algo que espero recuerden, y si no lo recuerdan ahorita les estoy dando un material adicional para recordar cuál es la idea de las fracciones parciales, ¿no? De la expansión de fracciones parciales, que por cierto, más adelantito lo vamos a ver en MATLAB, ¿no? También lo podemos hacer, pedirle a MATLAB, ¿no? Que nos haga este cálculo. Pero es importante recordar esta idea. Entonces, para poder calcular esta transformada inversa de Laplace, necesitamos hacer una expansión de fracciones parciales del producto de estos dos cocientes. ¿Cómo se hace eso? Aquí está. Entonces, transformada inversa de Laplace de este producto es igual a, aquí está la expansión de fracciones parciales. Tenemos que factorizar el polinomio del denominador. De hecho, ya está factorizado. Aquí está descompuesto este polinomio en dos términos, ¿no? Uno que es S y el otro que es S más A. Entonces, esos términos, ¿verdad?, van a aparecer como el denominador, ¿no? de los cocientes que sea necesario que aparezcan aquí. Aquí nada más son esos dos, pero imaginen pues un polinomio de grado n, pues vamos a tener varios factores, ¿verdad? Que vamos a estudiar enseguida. Entonces, de lo que se trata con la ecuación de fracciones parciales es determinar estos coeficientes, son incógnitas, ¿no?
Entonces, por cada término que aparece factorizando el polinomio del denominador, ¿verdad? Separamos, ¿no? Y entonces tenemos que determinar quién es C1, quién es C2, ¿no? Y entonces aquí está lo que tendríamos que hacer. C1 y C2 son coeficientes que deben de ser calculados, ¿no? Como sigue. Entonces, para calcular C1, fíjense, tenemos que evaluar ambos lados de esta ecuación, 11, ¿no? O bueno, de lo que está, pues, dentro de los paréntesis, ya sabemos que esto lo vamos a aplicarle transformada inversa de Laplace. Bueno, ¿por qué factorizamos? Pues porque tenemos que poder aplicar, ¿verdad?, transformadas inversas de Laplace a los términos resultantes. Y aunque aquí es simple este caso, va a haber otras expresiones más complejas, ¿verdad?, donde no tienen una transformada inversa de Laplace, ¿no?, directa. Ok, entonces, lo que está, repito, dentro de los paréntesis, aquí está igualado, ¿no? Y entonces, para calcular C1, pues hay que despejarla, ¿no? C1. Y eso se hace multiplicando, vean, el lado izquierdo y los términos del lado derecho por el denominador de C1, ¿no? Entonces, aquí está indicado. Entonces, esta S y esta se cancelan, estas dos también, y me queda solito C1, que es lo que quiero, ¿verdad? Ya puedo despejar C1, pues. Pero aquí nos queda esta expresión C2 entre S más A por S, ¿no? Entonces necesitamos eliminar esta C2, ¿no? Aquí está, pues, ¿no? Lo que acabo de decir. Y entonces, ¿cómo eliminamos C2? Pues la única manera es multiplicando por 0, ¿no? O sea, haciendo S igual a 0, ¿no? Y entonces esto sí desaparece, pero al hacer esta asignación, pues tenemos que evaluar el lado izquierdo también, ¿verdad? Con S igual a 0. Y ya, vean cómo ya podemos calcular, ¿verdad? C1, encontramos que es B entre A, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro primer coeficiente. Para determinar C2, pues igual, ¿no? Pero ahora vamos a multiplicar, dice, cada término aquí, ¿verdad? Pero por el denominador de C2, que es S más A. Entonces, aquí está, lado izquierdo, lado derecho, ¿no? Ven, aquí está multiplicando, ¿verdad? S más A. Aquí también y aquí también. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, que C2 se puede despejar, pues, porque se cancelan estos, ¿verdad? Nos queda esta expresión para C1, y de este lado nos queda B entre S. Aquí está lo que acabo de decir. Entonces, otra vez, ¿verdad?, ¿cómo eliminamos C1? Pues multiplicando, o haciendo todo esto 0, ¿verdad? Y la única manera es que esta suma, ¿verdad?, sea 0. Entonces, haciendo S igual a menos A, ¿verdad? Ya tendríamos aquí 0 por C1, pues es 0. Y luego, pues tenemos que sustituir aquí, ¿verdad? Lo que dijimos es S, o sea, menos A. Y entonces tenemos el resultado, C2 igual a menos, ¿verdad? Signo negativo, pues menos B entre A. Listo, ¿no? Entonces ya tenemos esos coeficientes, podemos sustituirlos aquí, ¿verdad?, en nuestra transformada, en la transformada, aquí, en la transformada inversa de Laplace, ¿no? ¿Y qué más? Pues bueno, ya podemos continuar para calcular la transformada inversa. Entonces, este es un coeficiente, ¿no? Por lo tanto, lo podemos poner como tal, ¿verdad?, de la transformada inversa de Laplace, de 1 entre S y menos B entre A, ¿verdad? Sería el otro coeficiente de esta segunda transformada inversa de Laplace. Podemos consultar, ¿verdad?, en una tabla de transformadas inversas de Laplace, que es igual esta. Bueno, pues esta es muy simple, es la que vimos. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Transformada inversa de Laplace de A entre S, en este caso A es 1, pues entonces el resultado va a ser, ¿qué? 1, ¿no? Y listo, ¿no? Y en este caso es la transformada inversa de Laplace, bueno, de este cociente, va 1 entre S más A, también la vimos la vez pasada, y resulta que es,
Aquí está, ¿no? A ver, esta es rampa exponencial, ¿no? Vimos, ¿verdad? Que la transformada de Laplace de E a la menos AT era 1 entre S más A. Y ahorita tenemos exactamente 1 entre S más A. Por lo tanto, esta transformada inversa, pues es igual a 1, no a 1, a E a la menos AT, ¿no? Aquí está. Entonces, bueno, simplemente aquí di más detalle, ¿no? De este cálculo, ¿o es lo mismo? Bueno, lo importante es esta, la 18, ¿no? O sea, entonces, ya, calculamos la transformada inversa de Laplace de y de s, pues es y de t. Luego, aquí dije que esto es 1, por lo tanto me queda b entre a, ¿no? Luego, menos b entre a por transformada inversa de Laplace de 1 entre s más a, pues es exponencial, la función exponencial con exponente, si aquí es más, simplemente es lo contrario, negativo, y el exponente a por t, ¿no? Eso es lo que está aquí. Transformada de Laplace de e a la menos at es 1 entre s más a. Y aquí está su transformada inversa. Transformada inversa de Laplace de 1 entre s más a, pues es e a la menos at. Listo. Este resultado, vean, podemos factorizar, ¿verdad? Escribir b entre a por 1 menos exponencial de e a la con exponente menos at, ¿no? ¿Okay? Entonces, ya regresamos, pues esta es la función, ¿verdad? Que me da el comportamiento de la variable de salida, y, ¿no? En el dominio del tiempo. Entonces, si se fijan, pues es una especie, bueno, es una especie de truco, ¿no? Para resolver la ecuación diferencial, en vez de resolver la ecuación diferencial, ¿verdad? Esta, ¿verdad? En el dominio del tiempo, ¿qué hacemos? Pues cambiamos esta ecuación al dominio de la variable compleja S, obtenemos un modelo algebraico y a través de la transformada inversa de Laplace encontramos su solución y con esto regresamos, ¿verdad?, al dominio de la variable independiente tiempo. Pero entonces aquí hicimos pura álgebra, ¿no? En cambio, si ahorita lo voy a ilustrar, en cambio, si resolvemos, ¿verdad?, la ecuación diferencial directamente, bueno, pues tenemos que quizás hacer un procedimiento más laborioso, ¿no? Entonces es una manera más fácil, pues, de resolver finalmente ecuaciones diferenciales, ¿verdad? ¿Qué más podemos hacer aquí? Bueno, vamos a suponer que aquí estamos usando dos parámetros, ¿verdad? A y B, dos coeficientes, que son los coeficientes de la ecuación, que aparecen en la ecuación diferencial ordinaria de primer orden, ¿verdad? Entonces, como caso especial podemos decir, ¿qué pasará si A es igual a 1, B es igual a 1? Bueno, viendo la función de transferencia que obtuvimos, la ecuación que es la 7, ¿verdad? La función de transferencia, aquí podemos sustituir, ¿verdad? B1 y aquí A1. Entonces, la función de transferencia, G de S sería igual a 1 entre S más 1, ¿no? Como está aquí. Y la solución analítica, en ese caso, sustituyendo, ¿verdad? Aquí en la ecuación 18, ¿cuánto nos queda? Pues esto es 1, entonces nos queda nada más 1 menos exponencial a la menos t, porque a vale 1. Y esta función la podemos graficar, lo voy a hacer ahorita, ¿no? Por eso dice aquí, lo cual se puede graficar para un periodo de tiempo dado, es decir, nosotros definimos, ¿no? Un vector tiempo que va de 0 al tiempo que queramos, ¿no? Y luego, o sea, analíticamente, ¿verdad? Estamos obteniendo esta función, pues esa respuesta, ¿verdad? El comportamiento de la variable de salida. Pero luego vamos a ver que en MATLAB, si conocemos la función de transferencia y la definimos, ¿verdad? En MATLAB, como ahorita lo voy a hacer, esta función de transferencia GS, pues entonces le podemos pedir a MATLAB, ¿verdad? Que numéricamente, que simule, ¿verdad? La respuesta de este sistema, representado por la función de transferencia GS o GDS, ¿no?
y vean lo que resulta. Ahorita lo hago en MATLAB, ¿eh? Entonces, uno es analítico, ¿verdad? Utilizando, ¿qué? La función de transferencia, ¿no? Y luego aplicando, pues, obteniendo esta a través de transformada de Laplace y luego a través de transformada inversa de Laplace obtenemos la solución, ¿no? Esta. Entonces, la puedo graficar. Y la otra es numérico, ¿no? Numéricamente definimos la función de transferencia GDS en MATLAB y graficamos. Aquí están encimadas las dos soluciones. Ahorita lo voy a hacer en MATLAB. ¿Ok? Entonces, en general, para sistemas más complejos, pues va a ser bastante, o puede ser laborioso, difícil obtener esta solución analítica. Bueno, tenemos la solución numérica, ¿no? Que es mucho más fácil. Para cualquier función de transferencia con un polinomio, con polinomios de grado m y n en general, o sea, polinomios muy grandes, pues, ¿no? No hay ningún problema, va a funcionar esto. Entonces, ¿cómo podemos definir esta ecuación 19? En MATLAB lo hago. Entonces, un vector tiempo, ¿no? Voy a usar pocos segundos, 20 segundos, ¿no? Desde 0 con un incremento que yo defino, 0.01, y el valor final, ¿no? El tiempo final, pues, 20, ¿no? Entonces, ¿qué estoy generando ahí? Pues un vector, ¿verdad? Un vector columna, un vector tiempo, que va de 0 a 20, ¿no? Segundos. Tardo tantito. Entonces, lo que quiero, pues, es que vean, ¿verdad? Que coinciden las soluciones analítica, ¿no? La solución exacta y la solución numérica que se obtiene con MATLAB. Y bueno, esto lo vamos a ver. Ahí está el vector, ¿no? Entonces, puedo definir, ¿verdad? Una función y de t igual a 1, ¿no? Menos la función exponencial con exponente menos 1, ¿verdad? T, ¿no? Nada más para ver que no me haya equivocado. Sí, ¿no? Es esta, pues. 1 menos exponencial de menos t. Y ahí está, ¿no? Entonces, puedo graficar, ¿no? Variable independiente, tiempo, y t, ¿verdad? Entonces, vean, va a ser diferente a lo que vimos la vez pasada, ¿verdad? En el caso de una función rampa, ¿no? Una rampa unitaria, pues es una línea, ¿no? Que va creciendo, ¿no? Y así, por eso les digo, depende de la variable de entrada, pues va a ser el comportamiento de la variable de salida, ¿verdad? Bueno, una chance más lo que... Y entonces, lo que vamos a hacer ahora es, para mostrar las dos soluciones, ¿verdad? Que son idénticas, es definir la función de transferencia, GDS, ¿no? Aquí en la ecuación 7, ¿no? Esta. Uh-huh. Y luego también la simulamos, ¿no? La podemos simular. Entonces, eso también lo empezamos a ver la vez pasada en MATLAB. ¿Cómo se hace? Pues se define un numerador y un denominador de la función de transferencia, ¿no? En este caso, pues va a ser 1, el numerador, y el denominador va a contener o debe contener los coeficientes del polinomio. Dijimos que es 1, y el coeficiente que tiene este término de S, ¿no? Término de primer grado del polinomio del denominador, pues también es 1, ¿no? Entonces, voy a mostrar qué es lo que tendríamos que teclear, ¿verdad? Y luego vamos a usar la instrucción de MATLAB step, ¿no? De escalón, que por default, por omisión, nos da un valor unitario, ¿no? O sea, step, por definición, step con argumento GS, y GS es la función de transferencia del sistema que queramos, estamos aplicando una entrada a escalón unitaria, ¿no? Se tarda un poquito más, ¿va? Parece que porque sí están grabando, ¿no? Entonces, por eso. Pero bueno.
mientras puedo comentar alguna otra cosa, ¿no? Entonces, pues debemos de tener bastante claro, ¿verdad? Este uso de transformadas inversas de Laplace. Y entonces, en el material del curso, aquí en el capítulo 5, donde se aborda transformadas de Laplace y transformadas inversas de Laplace, vamos a ver esto exactamente, ¿no? El asunto de la expansión de fracciones parciales y qué pasa en general, ¿verdad? Cuando tenemos una función de transferencia con un numerador y un denominador de cualquier grado, ¿no? O sea, un numerador de grado m, un denominador de grado n. ¿Ya terminó? Ya. Y ahí está la respuesta, ¿no? La voy a hacer grande. Entonces, esto es lo que esta es otra manera, pues, de visualizar la función que obtuvimos, ¿verdad? Esta función exponencial, ¿no? Vean, empieza, si el tiempo es cero, ¿verdad? Este exponencial es, ¿cuánto nos da este exponencial? Como es decreciente, nos va a dar, bueno, pues le puedo pedir a MATLAB, ¿no? Exponencial de 0, es 1, ¿no? Ahí está, es 1, pero vean lo que tenemos aquí, 1 menos 1, pues es 0. Por lo tanto, el primer punto, ¿no? Que estamos viendo aquí, de hecho, es 0, 0, ¿no? Y así va aumentando, ¿no? Hasta que llega al valor final, que es 1, ¿no? ¿Por qué es 1? Pues también podemos analizar la función, ¿verdad? Que acabamos de esta función. Cuando el tiempo se hace muy grande, ¿no? Este término, este exponencial, es 0, ¿no? También lo podemos verificar en MATLAB. Pero en principio, dado que el exponente es negativo, si esto es infinito, si el tiempo es infinito, ¿verdad? Esto es, todo el exponencial, pues, tiende a 0. Y por eso se queda solito el 1, ¿no? Entonces, esto lo podemos verificar también, el exponencial de menos infinito. Y vean, es 0. Entonces, eso es el comportamiento que estamos observando aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar más de esto, porque esta es una función de transferencia en un sistema de primer orden y tiene otras características que luego vamos a ver. Pero bueno, ahorita nada más queremos graficar ahora lo que nos de MATLAB. Entonces, primero, definimos la función de transferencia, la ecuación 7, dijimos, ¿verdad? En MATLAB, ¿no? Esta ecuación 7. Entonces, 1 en el numerador y en el denominador tenemos este polinomio de grado 1, entonces con coeficientes 1 y a vale 1. Entonces vean lo que tenemos que teclear. Lo puedo hacer así, sin definir variables auxiliares, sino simplemente GS es igual a transfer function, eso es lo que quiere decir TF, abreviado, ¿verdad? Transfer function, función de transferencia. Y vean ahí, MATLAB me da ayuda, dice num y den, ¿verdad? Entonces, en este caso, el numerador nada más es 1 y el denominador es un vector que contiene 1 y 1, ¿no? Los coeficientes del polinomio, los coeficientes de los polinomios en general. Y entonces, le doy Enter, ¿verdad? Y MATLAB me debe decir que GS es una función de transferencia, ¿verdad? Aquí está. Y de hecho, nos la muestra, ¿no? Vean, GS dice 1 entre S más 1 y dice Continuous Time Transfer Function, ¿no? Ok, entonces voy a graficar, tenemos ya la gráfica obtenida en forma analítica, ¿no? Esta. Entonces ahora quiero obtener la gráfica, o voy a generar la gráfica numéricamente, ¿verdad? Entonces le digo a MATLAB, aplica una entrada de escalón unitaria a la función de transferencia. Y voy a poner que grafique con puntitos, ¿no? A ver. Entonces, con hold on, mantengo, ¿no? Mantengo activa la figura que ya había generado. Entonces, aquí mismo, pues, en esta ventana debe aparecer la otra, ¿no?
obtenida numéricamente o a través de la función de transferencia, ¿no?, del sistema. Entonces, vean, ¿no? Ahí está lo que ya les había adelantado. Entonces, una es la solución exacta, la solución analítica, ¿verdad? Y la otra es la simulación del modelo dado mediante función de transferencia, ¿no? Entonces, deben de ser exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo, ¿verdad?, la respuesta de ese sistema, ¿no? Cuando yo le aplico una entrada dada, ¿no? En este caso, una entrada a escalón unitaria. Nada más para que vean la diferencia entre resolver, ¿verdad?, la ecuación diferencial en el dominio de la variable compleja S, esta, ¿verdad?, y lo que es su solución aquí en el dominio del tiempo. Esta ecuación aparece en el texto de Mahalanobis, aquí, en el capítulo, que es capítulo 2, ¿no?, donde habla de modelos simples de sistemas, ¿no? Entonces, esta es la ecuación diferencial que estamos usando, ¿no? Entonces, vean, en el dominio del tiempo, vean qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que se tiene que hacer. La solución, entonces, aquí en el dominio del tiempo de esta ecuación tiene dos partes. Voy a seguir lo que dice Mahalanobis aquí, ¿no? Dice, la primera parte depende de la condición inicial del sistema, ¿no? De la condición inicial de la variable dependiente, ¿no? O sea, de Y, ¿no? Y bueno, pues vamos a suponer que usamos el tiempo es igual a 0, ¿no? Entonces, la primera parte dice, a la solución de esa primera parte se llama la solución complementaria o respuesta libre, ¿no? Porque solo depende de la condición inicial. La segunda parte dice de la solución depende de la entrada. Acuérdense que en esta ecuación tenemos una variable de entrada, U de t, y una variable de salida, Y de t, ¿verdad? Y de hecho ya vimos, ¿verdad?, que podemos tener una ecuación diferencial de orden n, en donde aparezca también, pueden aparecer derivadas para la variable de entrada, ¿verdad? O sea, para U de t. Pero este es el caso, pues uno de los casos más simples, pues, ¿no? Para poder observar, ¿verdad?, cómo sería la solución analítica. Bueno, entonces, aquí, la segunda parte de la solución depende de la variable de entrada, U de t, ¿no? Y esta solución o esta parte se le llama la solución particular, ¿no? O la respuesta forzada. ¿Por qué? Pues porque depende de esta variable de entrada, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve esta ecuación diferencial? Aquí en el dominio del tiempo. Bueno, pues aquí está, dice, para encontrar la solución complementaria, o la primera parte, pues, ¿no? Eliminamos el lado derecho, o lo hacemos igual a 0, vean, ¿no? Entonces se tiene una ecuación diferencial homogénea, ¿verdad?, de primer orden. ¿Y esto cómo se resuelve? Bueno, esto se puede resolver con el llamado, ¿qué?, método del factor integrante, ¿verdad? Que no es más que construir esta función exponencial con el exponente, ¿verdad?, que aparezca aquí como coeficiente del término donde aparece la variable, en este caso la variable de salida, no su primera derivada, sino solo la variable, ¿no? Entonces, aquí está, es la función exponencial con el exponente y el mismo signo, ¿no? A, y multiplicado por la variable independiente t, ¿no? O tiempo. Se multiplican ambos términos, como está indicado aquí, ¿verdad? Y entonces, tenemos que convencernos, ¿verdad?, de que este lado izquierdo de esta ecuación no es más que la primera derivada del producto de la variable de salida por la función exponencial a la AT. Entonces, recordando, ¿verdad?, la regla del producto, entonces nos quedaría esto, y de t por
derivada de e a la at, lo cual es este término. Luego más e a la at por la primera derivada de y de t, que es este término. Entonces, efectivamente, ¿verdad? El producto de esta, perdón, o la derivada de este producto indicado aquí es igual al lado izquierdo de esta ecuación, ¿verdad? Y entonces, pues ya podemos integrar, ¿verdad? El lado izquierdo. Es decir, podríamos escribir, ¿verdad? Integral de la diferencial que es y de t por e a la at, ¿no? Y eso es igual a 0. Y eso es lo que está, bueno, pues está indicado aquí, ¿no? Entonces, al integrar, aquí dice, ¿verdad? Al integrar ambos lados, dice, obtenemos la solución, ¿no? Recordando que esto, si interpretamos este producto como una nueva variable z, entonces la diferencial de z, ¿verdad? La integral de la diferencial de z, pues es z. Pero en este caso es este producto, ¿no? Y de t por e a la t. Y listo, ¿no? Entonces, y eso es igual, pues, a una constante de integración, ¿no? Entonces, ¿qué es más laborioso hasta ahora? Pues esto, ¿verdad? La solución de esta ecuación diferencial, ¿verdad? En el dominio del tiempo. Bueno, la solución de la ecuación diferencial. Entonces, con transformada de Laplace, ¿verdad? Simplificamos esto. Aplicamos transformada de Laplace, obtenemos una ecuación algebraica que es mucho más fácil de resolver, ¿no? Por supuesto, hay que aprender a hacer, ¿qué? Expansión de fracciones parciales y aplicar transformadas inversas de Laplace, ¿no? Entonces, ¿qué más sigue? Dice, para evaluar C, o sea, para determinar la constante de integración C, evaluamos esta ecuación, ¿no? En el tiempo 0. Y entonces nos queda y en 0, ¿verdad? Es igual a e a la a, perdón, sí, e a la a por 0, ¿no? Y e a la 0, pues es 1, ¿no? Entonces nos queda que C es igual a la condición inicial, o sea, y es 0, ¿no? A y de 0. Entonces podemos sustituir, ¿verdad? Esta solución en donde, aquí, ¿no? Bueno, y despejar y, porque es lo que queremos, despejar y de t. Entonces, esta exponencial pues va a pasar, ¿verdad? Dividiendo, lo cual es lo mismo que si subimos la exponencial, ¿verdad? Al numerador, pues nos queda como está aquí, con signo negativo, ¿no? El exponente. ¿Sí está claro? O sea, despejamos y de t aquí, esta exponencial pasa dividiendo, nos quedaría c entre e a la t, pues, para que no esté en el denominador, la subimos. Y entonces eso implica que debemos de cambiar este signo, ¿no? Listo, ¿no? Y entonces, esta es la solución, pero de la ecuación homogénea de esta, ¿no? Lo que queremos es la solución completa, ¿verdad? La solución de la ecuación de esta original, ¿verdad? De la ecuación diferencial no homogénea, pues esta es la homogénea, ¿no? Donde no existe variable de entrada, ¿no? Entonces, vean cómo ahora se va a complicar un poquito, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, ya tenemos la mitad de la solución, pues. Vean, dice, para obtener la solución completa, ahora, dice, podemos proceder en forma similar con la ecuación 216, o sea, la ecuación 216 es la original, ¿no? La que sí considera, pues, la variable independiente, perdón, la variable de entrada, u de t, ¿verdad? Ok, ¿dónde voy? Aquí, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿verdad? Se multiplica por un factor integrante e a la at, ¿no? Llegamos a la diferencial de este producto, y del lado derecho, vean, ahora nos quedaría, ¿verdad? B por u de t por e a la at, diferencial de t. Y esta ecuación, pues la podemos integrar, ¿verdad? También como hicimos en el otro caso, ¿no? Le integramos, integrando ambos lados de esta ecuación en los límites, o con límites, pero para la integral 0 y t, ¿no? Entonces, dice,
vamos a tener este resultado. Este lado izquierdo, ¿de dónde surge? Pues de evaluar, ¿verdad? Y de t por e a la at en el dominio 0 a t, ¿no? Entonces, por eso nos queda, aquí vean, y de t por e a la at menos y0, ¿verdad? Porque e a la 0, pues es 1, ¿no? Y de este lado nos queda, está indicada nada más la integral, ¿verdad? De 0 a t, de b por u, ¿no? Aquí se hace ese cambio de variables para no confundir, ¿verdad? Lo que aparece, el tiempo aquí en la integral, ¿no? Y aquí también, ¿no? Y como exponente, entonces, bueno, nada más es un cambio de variables, pues. Pero bueno, vean que resulta esta integral, ¿verdad? Compleja, donde lo importante es que, bueno, hay una exponencial, es una constante que la podemos sacar como está aquí, ¿verdad? De la integral, y aparece u, ¿no? La variable de entrada u, como dependiendo de pues, una variable independiente, ¿verdad? Lambda en este caso, ¿no? Ok, entonces, ¿qué más se puede hacer con esta ecuación? Bueno, pues despejar, ¿verdad? Y de t, ¿no? Entonces, vean, esto está multiplicando, entonces va a pasar este lado, bueno, este y0 pasa a la derecha sumándose, aquí está, y luego e a la at que pasa dividiendo, pues igual que como dijimos hace rato, ¿verdad? Se le cambia signo simplemente y está multiplicando, no aparece dividiendo, pues aparece multiplicando. Luego b se saca de la integral, e a la menos at, pues es este que pasó dividiendo, y bueno, esta integral es la misma que hemos mencionado aquí. ¿Ok? Esta entonces es la ecuación general, ¿no? Dice, esta es la expresión general, ¿no? La cual se mantiene para cualquier valor que tenga la variable de entrada, ¿verdad? U de t. ¿Qué es más difícil? Espero que vean, la diferencia, ¿no? Fue mucho más fácil ver el caso, bueno, la solución de esa ecuación en el dominio de Laplace, ¿verdad? Bueno, pero, entonces por eso existen, pues, las dos opciones, ¿no? Pero aquí voy a aprovechar para comentar esto, ¿verdad? En ambos casos aparece u, ¿no? La variable de entrada u. Bueno, aquí, para no repetir el tiempo, simplemente usan lambda, ¿verdad? Pero eso, repito, una variable de entrada que depende de una variable independiente, ¿verdad? Y entonces por eso aquí dice, ¿verdad? Que pues dependiendo de u de t, ¿verdad? Pues esta ecuación pues es evaluada, ¿no? Puede ser evaluada. ¿Qué son entonces? Comenté las funciones de singularidad, ¿no? Vean qué dice Mahalanobis. Dice, la función u de t que aparece como entrada, ¿no? En general se puede ser una función bastante compleja, ¿verdad? Que dependa es una función arbitraria que depende del tiempo, ¿no? Es decir, puede ser una exponencial, puede ser una función senoidal, puede ser cualquier función, es una función arbitraria. Ajá. Entonces, lo que se hace es descomponer esa función compleja en funciones, en un conjunto, ¿no? Un número simple de funciones. Y estas funciones se llaman funciones de singularidad. Entonces, en otras palabras, para estudiar el comportamiento de un sistema, dado que no podemos estudiarlo para cualquier función, ¿no? U de t, entonces analizamos su comportamiento con algún conjunto pequeño de funciones, ¿no? Esas se llaman funciones de singularidad, y entonces una de ellas es la escalón unitaria o escalón no unitaria, ¿no? Pero otra es, como aquí está, dice la función impulso unitaria, ¿no? Y también la función rampa unitaria, ¿no? Y también se usan funciones senoidales, pero esas no las vamos a ver en este curso, ¿no? Y con eso ya se puede caracterizar, ¿verdad?, el comportamiento de nuestro sistema. De hecho, para controlar un sistema,
se estudia su respuesta sin control, aplicándole una entrada conocida, por ejemplo, una entrada escalón, ¿verdad? Unitaria. Y en función de eso se ve cuáles son las características de esta respuesta. Esto sí lo vamos a ver. Entonces, dependiendo de los sistemas de primer orden, vamos a ver ciertas respuestas. Si es de segundo, vamos a ver otras respuestas, ¿no? Y si es de alto orden, igual, ¿no? Afortunadamente, el comportamiento de sistemas de alto orden, es decir, de tercer orden para arriba, se puede caracterizar conociendo qué pasa con sistemas de primer y segundo orden, ¿no? Bueno, aquí, ok. Entonces, esas funciones simples, ¿verdad? Se conocen como funciones de singularidad. Entonces, vean que señala Mahalanobis aquí, dicen así, entonces, si conocemos la respuesta de un sistema dado a estas funciones de singularidad, ¿verdad? Dice, deberíamos ser capaces de calcular, ¿verdad? La respuesta del sistema para una función, compleja, ¿no? Para una función arbitraria. Y de hecho eso es lo que hace, ¿verdad? MATLAB nos permite hacer esto numéricamente, ¿verdad? O sea, mediante simulación y usando la función LSIM, ¿no? Que vamos a ver. Entonces, algunas funciones, dice, de singularidad, pues son estas, ¿verdad? No las voy a describir, solamente es importante que, bueno, las vamos a estudiar más numéricamente. Pues la función impulso, ¿no? Esta es una, luego la función escalón, unit step function, pues es una función escalón, ¿verdad? Unitaria. Y la otra es la función rampa, ¿no? ¿Qué otra? Bueno, pues esas tres, ¿no? Y bueno, pues aquí se estudian analíticamente en el dominio del tiempo, lo cual es difícil. Nosotros lo vamos a ver primero en el dominio de la transformada de Laplace, en el dominio de la variable compleja S, ¿no? Es decir, con la función de transferencia, ¿no? Que ya vimos que es mucho más fácil, pues, de estudiar, ¿no? Entonces, esto nada más lo mostré para que vean la diferencia, ¿no? O sea, ¿qué significa realmente tener estas dos representaciones, ¿verdad? De los modelos de sistemas, uno ecuaciones diferenciales, ¿no? Y el otro, funciones de transferencia. Entonces, vamos a hablar más de estas, de funciones de transferencia. Y en particular de las transformadas inversas de Laplace, ¿verdad? Porque ya vemos que, espero que haya quedado claro, ¿verdad? En el ejemplo que mostré hoy, pues, ¿dónde se necesitan, dónde se requieren estas transformadas inversas de Laplace? Es decir, cuando tenemos una función de transferencia, esto está en las notas, en la sección 5.3, ¿verdad? Cuando tenemos una función de transferencia, ya vimos que hay un cociente de dos polinomios. ¿Ah? De dos polinomios de cierto grado, ¿no? Q de S y P de S son polinomios, ¿verdad? En el dominio de Laplace, en el dominio de la variable compleja S. Estos polinomios tienen grado M y N respectivamente, ¿no? Y entonces, para regresar al dominio del tiempo, para calcular el valor, el comportamiento, la respuesta de nuestra variable de salida, ¿no? Necesitamos hacer siempre transformadas inversas. Entonces, por eso dice aquí la inversión de transformadas de Laplace mediante la expansión de fracciones parciales, ¿no? Se necesita eso, ¿verdad? Implica estos tres pasos, ¿verdad? Uno, tenemos que expandir esta expresión en fracciones parciales, ¿no? En una serie de fracciones como aparecen aquí. Pero esto va a depender de cómo son los términos que aparecen en el denominador, ¿no? Pero bueno, esta es la idea. Entonces, este cociente de dos polinomios se expande así, ¿verdad? Es una suma, ¿verdad?, de estos términos que contienen coeficientes, ¿verdad? C1, C2, C hasta Cn, y el denominador son polinomios, dice, en general, de bajo grado, ¿no? De hecho, creo que de segundo, sí, ahorita lo vemos. Pero bueno, ya vimos en el ejemplo, ¿no?, anterior, aparecía un término que tenía S nada más y luego S más A, ¿verdad? A eso se refiere con estos polinomios. Calculamos los valores de las constantes, ¿no? Y
el paso 3 es encontrar las transformadas inversas de Laplace de cada una de las fracciones parciales. Es decir, aquí ya se calculó, ¿verdad? Para x de s ya se calculó su transformada inversa de Laplace. Entonces ya estamos en el dominio del tiempo y aquí está indicado, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer. Transformada inversa de Laplace de este primer término, ¿no? Con su denominador, ¿no? Correspondiente y así. Esto va a depender, se puede observar así que el cociente x de s está gobernado por la forma de las raíces del polinomio del denominador. Y en general se pueden presentar estos tres casos. Vamos a ver por qué, ¿no? Pueden estas raíces ser reales y diferentes, raíces reales múltiples y raíces complejas conjugadas. ¿Y cómo se trata esto, no? Vamos a verlo. Pero antes, un recordatorio nada más de las fracciones parciales. Subí este material que se llama fracciones parciales. ¿Verdad? Esto es lo que necesitan recordar. Es muy parecido a lo que ya mencioné. Voy a hacerlo más grande. Es una página, ¿no? Dice, cuando se tiene una fracción racional de la forma P de X entre Q de X, nuevamente, ¿verdad? P de X y Q de X son polinomios, ¿verdad? Puede descomponerse dicha función en la forma de una suma de fracciones de primer o segundo orden, ¿ok? Siempre que Q de X pueda factorizarse, ¿no? Además, el grado del numerador se debe ser menor que el grado del denominador, y si no es así, pues se tiene que, en caso de que no sea así, se realiza primero la división de los polinomios y se aplica la descomposición de fracciones parciales al residuo. Les voy a enseñar luego una función en MATLAB que se llama residuo, precisamente que hace la expansión de fracciones parciales por nosotros, ¿no? Entonces, ¿tienen dudas de en qué consiste esta expansión de fracciones parciales? Pues consulten esta hojita, ¿no? Aquí está. Entonces, lo primero, tenemos estos casos, o se pueden dar estos casos en general, ¿no? Factores lineales no repetidos. Entonces, vean, por ejemplo, este cociente 1 entre x, ¿verdad? Por x más 1 por x menos 2. ¿Cómo se hace esta expansión? Pues aquí está, ¿no? Como todas las raíces son diferentes, simplemente se define, bueno, se elige, ¿verdad? Estos coeficientes para cada uno de los términos. Vean, a entre x más b, x más 1 más c entre x menos 2. De esto también puedo decir si las raíces, ¿verdad? Estas son las raíces, las soluciones del polinomio, del denominador, son diferentes, ¿no? Y reales, además. Pero también puede suceder esto, vean, factores lineales repetidos. Entonces, ejemplo, aquí está, ¿no? 1 entre x menos 1, pero al cuadrado, perdón, a la cuarta. Entonces, es la misma raíz, ¿verdad? La misma raíz, o sea, x es igual a 1, pues, pero 4 veces, pues, ¿no? Y entonces, ¿esto cómo se expande? Así, vean, a, b, c, d, se necesitan estos 4, dado que este exponente es 4, necesitamos 4 coeficientes, ¿no? 4 numeradores, y luego empezamos, ¿verdad? El primer término sería, o incluye x menos 1, el segundo x menos 1 al cuadrado, x menos 1 al cubo, y finalmente, ¿no? La cuarta. Y también puede suceder esto, vean, factores cuadráticos no repetidos. Esto va a ser raro en nuestro caso en ingeniería de sistemas, ¿no? Pero lo que sí podemos tener es algo que aquí no está, o sí. Las raíces de este polinomio, del polinomio del denominador, pueden ser, las raíces pueden ser complejas conjugadas, ¿no? Bueno, este es, repito, un recordatorio simplemente de cómo se hace esta expansión de fracciones parciales, ¿sale? Y bueno, pues ya está, más desarrollado aquí, ¿no? En las notas. Entonces, el polinomio, o los polinomios, ¿no? El polinomio del numerador, el polinomio del denominador, los podemos factorizar, ¿verdad? Siempre.
Y entonces encontrar sus raíces. Eso, ¿cómo se hace? En MATLAB hay una función que se llama roots, ¿no? A la cual le pasamos el polinomio, ¿no? Los coeficientes del polinomio de grado, el grado que sea. Y entonces, MATLAB, esa función roots nos devuelve esas raíces, ¿no? Y si tenemos una función de transferencia, también se puede usar una función, bueno, dos funciones, una que se llama pol, de polos. O sea, las funciones que estoy diciendo se llaman roots, de raíces, ¿va? Y luego, a esta función tenemos que pasarle nosotros el vector, ¿verdad? Con los coeficientes, ¿no? Voy a poner un ejemplo cualquiera para... Entonces, roots. Luego le decimos, por ejemplo, no sé, voy a inventar... Este es un polinomio de grado, ¿qué? 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el término independiente es 4, luego el término de primer grado, segundo grado, tercero, ¿no? Entonces, por eso vemos que hay 3 raíces, ¿no? La solución. Entonces, podríamos factorizar, ¿verdad? Ese polinomio, o sea, este polinomio sería s cúbica más s cuadrada más 3s más 4, ¿verdad? Entonces, podemos factorizarlo usando estas raíces, que por cierto hay un par de complejas conjugadas, ¿no? Si tenemos una función de transferencia, entonces, creo que tenemos esta que es muy simple, ¿no? Pero de todos modos puede funcionar. Ahí puedo decirle a MATLAB con la función pol, dame las raíces del denominador y vean qué dice MATLAB. O sea, con pol de GDS, pues es la única raíz es esta, menos 1, ¿no? O sea, es igual a S más 1 igual a 0. Entonces, S es igual a menos 1. Y también hay una que se llama 0. ¿Cero o ceros? Ahorita ceros. Sí, ceros y GDS. Pues no, ceros. Bueno, tendría que utilizar otra. Voy a definir otra función de transferencia, ¿no? GDS1 igual a transfer function. Por ejemplo, 1, 2, 3, ¿no? Ese sería el numerador. Y 3, 4, 5, 7, ¿no? Denominador. Entonces ahí voy a tener, vean, esa función de transferencia, ¿no? Y ahora si le digo a MATLAB, dame los polos, o sea, las raíces, acuérdense, las raíces del numerador se van a llamar ceros y las raíces del denominador se llaman polos, ¿ok? Y entonces, pol GS1 me devuelve la raíz del denominador y ceros me devuelve, o debe devolverme las raíces del numerador. Oh, ¿por qué no? ¿No es 0? No es 0. No, es 0, perdón. Me equivoqué. No, entonces, en el otro ejemplo sí debería funcionar. Entonces, si ven, el polinomio en esta función de transferencia, GS1, el polinomio del numerador es de segundo grado. Está S cuadrada más 2S más 3. Y el del denominador es de tercer grado, porque aparece S cúbica. Por lo tanto, pol me da 3 raíces para el denominador y para el numerador me da 2 raíces, ¿no? O 2 soluciones, pues. Entonces, en el caso de la función de transferencia, esta, si le digo 0, 0 y luego GS, pues algo me debe decir, ¿no? O sea, no hay, ¿no? No hay porque no hay, solo tenemos término independiente, ¿no? ¿Ok? Entonces, no tiene raíces, pues, ¿no? Ok. Entonces, ¿dónde iba? Aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, lo que vamos a ver aquí, ¿qué pasa? ¿Cómo es la inversión, ¿verdad? O la aplicación de las transformadas inversas de Laplace en estos 3 casos. Cuando tengamos raíces reales y diferentes para el denominador, ¿verdad? Porque esos son los importantes. Para hacer la expansión de fracciones parciales, lo que se toma en cuenta son las raíces del denominador, o sea, los polos del sistema, ¿no? Las raíces pueden ser, ¿qué? Reales y múltiples, o las raíces pueden ser complejas conjugadas, ¿no?
De hecho, es lo que están en estos ejemplos que, bueno, este ejemplo que mostré, ¿verdad? Aquí, vean, los polos. Hay un par de complejos conjugados, ¿no? Vean, esta es la parte real, esta es la parte imaginaria. Y los coeficientes son iguales, lo único que cambia son estos signos. Y este es una raíz real, ¿no? Nos tiene parte real, la parte imaginaria es 0, pues. Ok. Entonces, dice, vamos a consideremos ejemplos para los tres casos. Esto, pues ahí lo tienen, lo van a poder consultar cuando tengan dudas, ¿no? De cómo se hace esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se calcula la transformada inversa de Laplace? Dice, en el caso de raíces reales distintas, ¿no? Es decir, tenemos, o queremos calcular la transformada inversa de Laplace de esta función de transferencia. Esta es una función de transferencia, ¿no? X de S igual a 1, y el denominador tenemos este producto, ¿no? Tenemos un polinomio de grado 2, ¿no? S por S cuadrada, ¿no? Entonces, paso 1. Aplicamos transformada inversa de Laplace, ¿verdad? Pues de ambos lados, ¿no? Pero para hacer esta transformada inversa de Laplace, necesitamos aplicar primero, como decía aquí el segundo paso, ¿verdad? Perdón, el primer paso, hacer la expansión de fracciones parciales, ¿verdad? ¿No? Entonces, aquí está. Estos son los términos de bajo orden, ¿no? O el polinomio factorizado, o los factores de este polinomio, ¿no? Entonces, se expande así, ¿verdad? Tenemos que encontrar este coeficiente C1 para S más A y C2 para S más B. Ajá. Y bueno, aquí está algo similar a lo que mostré en el ejemplo, en el primer ejemplo del día de hoy. Para encontrar las constantes C1 y C2, ¿verdad? Primero, para C1 se multiplican ambos miembros de la igualdad, lo que está dentro de los paréntesis, ¿no? Es lo mismo de este lado. Entonces, multiplicamos ambos miembros por S más A. ¿Por qué? Porque queremos despejar C1, ¿no? Entonces, S más A aquí, entre S más A por S más B. Luego, C1, su denominador es S más A, y multiplico por S más A. Entonces, claro que esto se cancela. Aquí también se cancela, ¿verdad? S más A y S más A, y me queda 1 entre S más B, de este lado, ¿no? Y aquí me queda C2 entre S más B por S más A, ¿no? Entonces, ¿cómo elimino C2? Multiplicando por 0. Entonces, esto debe ser 0. Por eso tengo que elegir S igual a menos A. ¿Sale? Aquí ya se hace 0 esto desaparece. Y pues tengo que sustituir donde aparezca S. Esto ya se había cancelado. Entonces, nada más aquí teníamos 1 entre S más B. A ver. ¿Ah? Y entonces me quedaría esto. Que lo puedo escribir como está aquí, ¿verdad? C igual a 1 entre B menos A, ¿no? Para C2, pues algo similar, pero ahora multiplico, ¿verdad? Ambos lados de esta igualdad por S más B, como está aquí. Se van a cancelar estos dos, me queda indicada este cociente para C1 y aquí se despeja C2, ¿no? ¿Cómo elimino C1? Pues ahora haciendo S igual a menos B, para que esto sea 0 y liano. Y aquí nos queda 1 entre S más A. Sustituyo aquí en S igual a menos B, como está aquí. Entonces me queda 1 entre menos B más A. Entonces C2 lo puedo escribir como 1 entre A menos B. ¿Ok? Entonces ya determiné los coeficientes para C1 y C2, ¿verdad? Y entonces... sustituyo, ¿no? En la transformada inversa. Aquí está 1 entre B menos A por 1 entre S más A. Transformada inversa de todo esto, pues, ¿no? Y lo mismo aquí. Como estos son coeficientes, entonces vean, aparece aquí como coeficiente es transformada inversa de 1, transformada inversa de Laplace de 1 entre S más A. Pues esto es igual a, como aquí está signo positivo, ya sé que es exponencial de menos A por T.
¿no? Y este otro término es coeficiente 1 entre a menos b por la exponencial también, ¿verdad? Aquí es signo positivo, entonces exponencial con exponente menos b por t, ¿no? Listo. Entonces ese fue el primer caso. El segundo, raíces reales múltiples, ¿no? Como vimos en la paginita esta de fracciones parciales, ¿verdad? Pueden aparecer estos factores repetidos, ¿no? Entonces este es el caso. Entonces vean, aquí está 1 entre s más a, pero al cuadrado por s más b, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se hace la expansión de fracciones parciales? Aquí está, ¿no? C1 entre S más A, luego C2 entre S más A al cuadrado. Y este, pues, no es repetido, entonces otro coeficiente, ¿no? C3. Y listo. Intentamos hacer lo que hicimos para el caso anterior. Entonces, primero dice, para C1, multiplicar ambos miembros por su denominador, ¿no? Entonces, por S más A. Vamos a ver qué pasa. Esto es interesante, ¿verdad? Que lo recuerden. Todo esto que estamos viendo, hay que saberlo, pero en situaciones complejas vale la pena apoyarnos de la función que hace esto por nosotros, la función de MATLAB que se llama residuo, la cual vamos a usar más en la siguiente vez. Dice, hace la conversión entre expansión de fracciones parciales y el cociente de dos polinomios. O en otras palabras, esta función residuo, ¿verdad? Si nosotros le damos el polinomio del numerador, el polinomio del denominador, nos va a devolver lo que buscamos, los coeficientes, ¿verdad? Que debemos usar en la expansión de fracciones parciales, ¿no? Los coeficientes que aparecen en el numerador y cada uno de los polos, ¿no? Con cada uno de los polos, y una ganancia también, ¿no? Y al revés, si le pasamos estas tres salidas, nos va a devolver los polinomios del numerador y denominador. En fin, esta la vamos a ver a la siguiente, ¿no? De hecho, Logata le dedica toda una sección. Después de ver estos diagramas de bloques, vean, aquí está. Partial fraction expansion with MATLAB, ¿no? Entonces, pues esto va a ser de gran ayuda, ¿no? O es de gran ayuda, ¿no? Repito, lo vemos a la siguiente. Ok, entonces, ¿dónde vamos? Aquí, ¿verdad? Intentamos despejar C1, ¿vale? Pero, ¿qué va a pasar? Que aquí tendríamos S más A por S más A, ¿verdad? Entonces, se cancela un S más A, pero queda otro, ¿no? Y entonces, si intentamos, o sea, de este lado, del lado izquierdo, nos quedaría 1 entre S más A por S más B, pues, ¿no? Y aquí sí queda despejado C1, esto queda indicado. Ah, bueno, se cancela también uno aquí, un S más A, pero queda otro, ¿no? Y esto queda igual. Entonces, si intentamos eliminar, ¿verdad? Por ejemplo, este C3, haciendo S menos A, ¿qué va a pasar acá abajo? División por 0. Y también aquí, ¿verdad? Porque aquí hay un S más A, ¿ya? Bueno, y S más B también, ¿no? Entonces se obtiene división por 0, pues, y eso, pues entonces ya no podemos proseguir así, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la solución? Ahorita lo vamos a ver. Es un poco más laboriosa, pero sí existe solución. Entonces, nos olvidamos temporalmente de C1 y intentamos determinar C2, ¿no? Multiplicando por su denominador, que es S más A al cuadrado, ¿verdad? Entonces quedaría el lado izquierdo y el lado derecho así, se cancelan estos, ¿verdad? Se cancela S más A acá abajo, C1 queda con coeficiente S más A, pues. Estos se cancelan los dos y aquí nos quedaría indicado, ¿no? Es decir, C2 sí se puede determinar, no aparece división por 0, ¿verdad?
del lado izquierdo nos quedó 1 entre S más B, ¿verdad? Esto que he señalado, C2 despejado. Entonces, ¿cómo elimino C3 y, bueno, y C1? Pues haciendo S igual a menos A. Entonces, esto se hace 0, esto también, y se elimina. Sustituyo aquí S, me queda 1 entre B menos A, como está aquí. ¿Ok? Entonces, vean, parte de los cálculos que hicimos para C2 los vamos a usar para C1. Dice, ahora, para determinar C1, si derivamos con respecto a S la expresión esta que obtuvimos aquí. Ojo, dice deriva con respecto a S, ¿verdad? Esta expresión toda. Por eso les dije que es un poquito laborioso. Pero, entonces, ¿cómo quedaría indicado, verdad, esta derivada? Pues la derivada de este cociente con respecto a S. Luego, vean, derivamos S más A por C1, ¿no? Con respecto a S, entonces vean que ese es el truco. O sea, al derivar esto ya podemos despejar C1. La derivada de esta constante C2, pues es 0. Y bueno, esta derivada, ¿no? Esta sí es de este cociente, ¿verdad? Es un poquito más laborioso. Pero se puede, ¿no? Hacer en forma analítica. Pero bueno, espero que sí vean que de esta manera sí va a ser posible despejar C1, ¿no? Que es el que queremos, ¿no? Bueno, aquí está. ¿Cuál sería la solución? En este caso es menos 1 entre S más B al cuadrado, C1, ¿no? Porque vean, esto me queda derivada de, es una constante, entonces es 0, derivada de S con respecto a S, pues es 1. Entonces queda C1. Y esto es 0, y este cociente quedaría como está indicado aquí, ¿no? Tendría que aplicar la regla del cociente, ¿verdad? Para calcular esta derivada, ¿no? El punto es que después de calcular esas derivadas, sí podemos, ¿qué? Eliminar, ¿verdad? Todo esto, haciendo S igual a menos A. Aquí 0 se hace 0 y sustituyo aquí S, ¿no? Y entonces C1 es igual, vean, a menos 1 entre B menos A al cuadrado, ¿no? Entonces ya se pudo determinar, pues, ¿no? Por eso hay que aprender a usar la función residuo de MATLAB, ¿no? Para determinar C3, pues es como es una raíz nueva, ahí sí se multiplica nada más por su denominador, ¿no? Y sí se puede despejar, ¿no? O sea, todo por S más B, entonces se cancela esta, queda C1 así, C2 queda también este cociente y C3 se despeja, ¿no? Entonces haciendo S igual a menos B, se elimina C1, se elimina C2 y tengo que sustituir aquí, ¿no? S. Menos B, pero como es al cuadrado, entonces finalmente llego a que C3 es 1 entre ¿qué? A menos B al cuadrado, ¿no? Y listo. Y listo, entonces una vez que tenemos determinados, vean que todo el trabajo pues está en determinar esos coeficientes, o como le llaman aquí en el material de expansiones, de fracciones parciales, son constantes, dice, ¿no? Constantes, A, B, C, ¿no? Etcétera. Entonces, ese es el trabajo, ¿verdad? Bueno, el ejemplo o el caso más complejo, más bien que se van a encontrar, nos vamos a encontrar de expansión de fracciones parciales, ¿verdad? Y transformadas inversas de Laplace, es cuando las raíces del polinomio de los polos, el del denominador, ¿verdad? Son complejos conjugados. Entonces, por ejemplo, vean, esto es una función de transferencia, ¿verdad? Porque tenemos un polinomio, ¿no? En el numerador y otro en el denominador, donde la variable independiente es S, ¿no? Entonces, queremos encontrar la transformada inversa de Laplace, ¿no? Entonces, lo primero dice, paso 1, el polinomio P de S es el denominador, igual a S cuadrada menos 2S más 5. Lo primero es que tenemos que encontrar cuáles son sus raíces, ¿no? Para descomponerlo o expresar este polinomio en términos de esos factores, ¿no? Factores de bajo grado, ¿no?
Entonces, ¿esto cómo se hace? Ah, bueno, pues aquí está el uso. Tenemos que usar aquí la función roots que les dije. O bien, bueno, lo voy a hacer de las dos maneras que mencioné. Lo primero sería roots, o sea, raíces, dame las raíces, le vamos a decir a MATLAB de este polinomio de grado 2, ¿verdad? Entonces, vengo a MATLAB y digo roots, paréntesis, luego en un vector escribimos los coeficientes de este polinomio. Entonces, coeficiente de ese cuadrado, 1, menos 2 y 5, ¿no? 1, menos 2 y 5. Cierro paréntesis cuadrado, cierro este paréntesis. Y vean, ahí están, ¿verdad? Son las dos raíces, son raíces complejas conjugadas. Parte real 1, parte imaginaria 2, 2i o 2j, ¿no? Y la otra es 1, y ¿qué? Menos 2i, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer también? Definir la función de transferencia, este cociente, lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, S, voy a cerrar todo lo que haya, voy a limpiar el espacio de trabajo y voy a definir GS, ¿no? Ya saben, transfer function, y luego el polinomio del numerador, ¿qué coeficientes debe tener? Este polinomio de grado 1, y veo, ¿no? S pues es 1, su coeficiente, y el término independiente es 1. Por lo tanto, tengo que teclear, bueno, lo voy a hacer así. Numerador, abro paréntesis, y los coeficientes son 1 y 1, ¿no? Entonces así. Denominador, pues lo que tecleé aquí, ¿no? 1, 1, menos 2 y 5. Los coeficientes del polinomio que aparecen aquí, en el denominador, ¿no? Entonces, S cuadrado, el coeficiente es 1, este término es menos 2 y 5, ¿no? Y luego, GS, o el nombre que ustedes decidan, TF, no se olviden de eso, transfer function, y luego numerador y denominador. Y ahí está la función de transferencia, ¿verdad? Y bueno, lo que les mostré es el uso de las funciones pol y pol, eso es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, pol y GS, ¿verdad? Aquí, y vean, deben de ser exactamente las mismas que tuvimos con roots, ¿verdad? Aquí está. Ok, y entonces, conociendo estas raíces, ya puedo expresar, ¿verdad? O escribir el producto, la factorización, ¿no? De este polinomio del denominador. Es decir, las raíces complejas conjugadas son 1, dice, más 2j o 2i, y 1 menos 2j, ¿no? O 2i. ¿Sale? Entonces, al hacer la factorización, vean, entonces tengo transformar inversa de Laplace de esta función de transferencia, pues va a ser igual ¿a qué? El numerador es S más 1, ese queda igualito, y el denominador es el que escribo en términos de estas raíces, ¿no? El producto de estas dos raíces. ¿Están de acuerdo? Entonces, ojo con esto, vean, P1, el polo 1, es igual a 1 más 2J, ¿no? Entonces, es lo mismo que este producto, S menos, entre paréntesis, 1 más 2J, ¿no? Por S menos, ¿verdad? Y ahora sería 1 menos 2J. Entonces, porque cambia este signo, ¿verdad? Aquí. Ok, a ver, para convencerlos de que esto es cierto, podemos definir la... déjenme ver. Podemos definir usando la función. Hay una función que nos permite definir cantidades complejas, ¿no? A ver si es esta.
o números complejos, pues. Sí, ahí está. Entonces, P1 estoy diciendo que es, o sea, el primer polo es este, ¿verdad? Parte real es 1, parte imaginaria es 2, ¿no? Entonces, complex. 1 y 2, ¿no? Así. Y vean. Y luego 2 es complex otra vez. Parte imaginaria es 1 y el coeficiente de la parte compleja es menos 2. Y ahí está, ¿verdad? ¿Qué pasa si, a ver, multiplico P1 por P2? No, bueno, no me da. Pensé que podíamos obtener todos los coeficientes, pero no, tendríamos que hacerlo a mano, ¿verdad? Si quieren, a la siguiente hacemos este producto para mostrar pues que efectivamente es la factorización, ¿verdad? De estos dos de estos dos raíces y que llegamos o que es equivalente a el polinomio del denominador, ¿no? Esto tendríamos que hacerlo nosotros, pues, ¿no? Porque MATLAB evalúa, ¿no? Y ya nos da el resultado. ¿Ok? Entonces, bueno, el punto es pues. Este polinomio es igual a la factorización de estas dos raíces complejas conjugadas, ¿no? Y listo, ¿no? Entonces, ¿y qué sigo? Bueno, pues hacer la expansión de fracciones parciales. Como estas dos raíces aunque son complejas conjugadas, pero son diferentes, ¿verdad? Entonces podemos escribir simplemente la expansión así. O sea, tenemos que determinar estas dos constantes, ¿no? C1 y C2, para sus respectivos denominadores, ¿no? Y bueno, por eso dice aquí, paso 2, las constantes se encuentran en forma similar al caso de raíces reales distintas. Es decir, multiplicando ambos lados, ¿no? De esta sería, ¿no? Expresión, ya sin la transformada inversa, pues, ¿no? Nada más lo que está dentro, ¿no? Vean, S más 1, y esto es el producto de las raíces complejas conjugadas, multiplico por el denominador de C1. Solo que estoy trabajando con complejas conjugadas, ¿sale? Entonces se elimina, pues, o puedo despejar C1, y esto queda, ¿qué? Indicado así nada más, ¿no? Entonces, o sea, para eliminar C2, ahora tengo que hacer S igual a, ¿qué? 1 más 2J, ¿no? Porque vean, aquí tendría menos 1 menos 2J. Entonces, para que sea 0, ¿no? Pues tengo que multiplicar por esta expresión. Se cancela esta con esta, pero de este lado nos queda S más 1 entre S menos paréntesis 1 menos 2J, ¿no? Como está aquí. Entonces ahí tengo que sustituir, ¿verdad? Esta cantidad compleja, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Trabajando con esta cantidad compleja, pues vean a lo que llego. O sea, se puede despejarse uno, pero voy a llegar a un número que también es complejo, ¿no? De hecho llego, después de sustituir, llego a un cociente en donde aparece en el denominador un número complejo, y eso normalmente no es deseable, ¿no? O sea, hay que eliminar del denominador esa cantidad compleja. ¿Cómo se hace eso? Pues dividiendo y multiplicando, ¿no? Por su complejo conjugado. Como aquí es 4J, entonces multiplico y divido por menos 4J, ¿vale? Y de esta manera vean cómo el denominador siempre se va a hacer real. Y no importa que el numerador tenga una parte imaginaria, ¿no? Entonces, generalmente C1 pues es igual a 1 menos J o menos un J entre 2, ¿no? Y lo mismo o algo similar se hace para C2. Y se puede despejar, ¿no? Entonces, igual, ¿verdad? Se elimina la parte imaginaria, ¿no? Del denominador, ¿no? Y al final llegamos a una cantidad compleja, ¿no?
Y bueno, pues esto también lo podemos, bueno, una vez que encontramos los coeficientes, ¿verdad? Sustituimos, podemos calcular las transformadas inversas, y lo que vamos a llegar, a lo que vamos a llegar son a exponenciales, ¿no? A funciones exponenciales donde van a aparecer exponentes complejos, ¿no? Y como aquí está. Después de de simplificar todo esto, tengo un exponencial que multiplica a otros exponenciales, pero aquí está lo que les digo. Esto es una cantidad, un exponente complejo, este también, estos cuatro, ¿no? Y algo que se hace, ¿verdad? O que se puede hacer es transformar, cambiar estos exponentes o estas funciones exponenciales con exponentes imaginarios, ¿verdad? A funciones senoidales. Y eso se hace empleando identidades de Euler, ¿no? Que relacionan pues exponenciales con exponentes imaginarios con funciones exponenciales, ¿no? Eso es lo importante de todo esto, ¿no? De hecho, esto lo vamos a estudiar bien para el caso de sistemas de segundo orden, ¿ok? Porque en el caso de cuando apliquemos, por ejemplo, una entrada de escalón unitaria a sistemas de segundo orden, vamos a ver que oscila, ¿no? Cuando el tiempo es cercano a cero, el sistema va a oscilar. Y bueno, ¿cuál es la razón, verdad? Entonces, resulta, bueno, la explicación va a estar en esto que estoy diciendo, ¿no? De que la respuesta de estos sistemas, de hecho, este es un sistema de segundo orden. ¿Por qué digo que es de segundo orden? Pues porque veo que el denominador de su función de transferencia es de segundo grado, ¿no? Entonces no es casual de que en este caso haya, o es posible, pues, ¿no? Si es un sistema de segundo orden, puede tener esta respuesta, en donde las funciones exponenciales tienen exponentes imaginarios, que se pueden transformar en funciones senos y cosenos. Y entonces eso ya nos ayuda a entender, ¿verdad? Por qué esas oscilaciones. Muy bien, jóvenes, pues ahí le dejamos, ¿no? Ya son casi las 12.